Católica Boliviana, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y la Plataforma Nacional de Suelos. Yo soy Georgina Catacora Vargas de Bolivia, presidenta de SOCLA y también docente titular en agroecología de la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco. En este evento también voy a ser la facilitadora y como parte de las instituciones que organizamos este diplomado, me gustaría mencionar que estamos muy contentas y muy contentos por realizar este evento, por iniciar este proceso y aportar con él al fortalecimiento de capacidades en agroecología. El objetivo de la sesión de hoy, como mencioné, es inaugurar el diplomado. Este diplomado que tiene características muy importantes, entre ellas que es el resultado de una co-construcción de un programa académico entre estas entidades académicas junto con la sociedad civil. Y se realizó esto con el fin de tener un programa que esté acorde con las múltiples dimensiones que aborda la agroecología, pero también que pueda responder a las necesidades de aquellos y aquellas que trabajan en procesos locales, territoriales, en agroecología y a través de ella en sistemas alimentarios sustentables, en gestión y cuidado de los ecosistemas y bienestar integral. Por lo tanto, el evento de hoy también de cierta forma es una celebración de esta co-construcción y sobre todo del avance de la agroecología en diferentes espacios, incluyendo en la academia. En esta sesión nos acompañan personas a quienes tenemos mucho aprecio, entre ellos y ellas están los ponentes, el profesor Miguel Altieri y también Roxana Villegas, a quien voy a presentar posteriormente. Pero antes quisiera dar la palabra a representantes de las otras dos instituciones coorganizadoras de este diplomado en agroecología. Y para comenzar, me gustaría invitar al magíster Absalón Álvaro Gómez. Él es licenciado en Filosofía y Teología, es técnico superior en agropecuaria, licenciado en Pedagogía y magíster en Educación Superior, y actualmente es director general de las unidades académicas campesinas de la Universidad Católica Boliviana. Así es que le damos la palabra para que nos dé unos saludos en este evento de inauguración del diplomado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Georgina. Yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, enviarles un saludo fraternal al lugar donde se encuentran, mencionarles que nos sentimos como unidad académica UAC orgullosos de estar presentes en este diplomado. Ha sido este diplomado el producto de varias reflexiones y orientaciones que damos a la UAC. Es necesario también fundamentar y orientar este enfoque que va a tener el diplomado en agroecología. Fortalecer las capacidades y las competencias de aquellos técnicos y profesionales es fundamental, ¿no?, a la hora de la producción. Estas capacidades genéricas y específicas hacen que distintos grupos humanos aborden una misma realidad desde la complejidad. El modo de producción actual que tenemos en Bolivia es complejo. No solamente tiene elementos técnicos, sino también elementos sociales, culturales. El alimento es un producto cultural y social. Y si no se aborda esta temática desde un enfoque complejo, carecería de su verdadero sentido. Ahora, la sociedad está vista y está envuelta en un escenario de inteligencia artificial donde el cambio realmente es vertiginoso, los cambios se dan día a día, las necesidades crecen y las sociedades también se complejizan. Es en ese entendido que continuamente, como formación permanente, la universidad tiene que proporcionar espacios de formación en capacidades cada vez más inclusivas, incluyentes, complejo,
En algún momento Francis Fukuyama nos ha mencionado que no hay recetas que duren décadas, que cada generación humana tiene sus propias soluciones y sus propios enfoques para solucionar esos problemas. Y generar esos enfoques tiene que ver mucho con estos espacios de formación, con esos escenarios de diálogo y de análisis de la realidad. Considerando la realidad que no es una realidad en la que se la pueda segmentar, la realidad es compleja, la realidad tiene que ver con muchas áreas, con muchas disciplinas, tiene que ver la realidad con un enfoque inter y transdisciplinar, que tiene que enfocarse, y más aún la producción agroecológica tan fundamental para el futuro y la sostenibilidad de la humanidad. En ese entendido, el aporte que damos como unidades académicas campesinas, como la UAC de Tiwanaku, es importante con este enfoque que tiene SOCLA, de llegar a un ámbito más latinoamericano, más nuestro. Y corresponde también señalar que en la producción de alimentos y en la propia historia latinoamericana son muchos los lazos que nos unen, son muchos los desafíos que nos unen, especialmente el tema de la agroecología. Bien, con estos criterios más emotivos y de sentimiento y también de agradecimiento a Oscar Llanque, a Georgina Catacora, al director Félix Apaza, yo quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y estoy seguro de que este curso va a redundar con creces en elementos positivos y de reflexión y de norte que vamos a encontrar a nuestra práctica vinculada siempre con la producción de alimentos. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias también por facilitar todo el apoyo institucional que se ha recibido desde la Unidad Académica Campesina Tiwanaku para realizar este proceso y también realizar el diplomado. Y siguiendo con las instituciones de apoyo, vamos a continuar con Walter Carballo. Él es ingeniero agrónomo con mucha experiencia, más de 25 años de experiencia trabajando en diferentes procesos territoriales. Actualmente él es presidente del directorio y coordinador nacional de la Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible, una plataforma que tiene base en Bolivia. Y también es director ejecutivo de la Fundación Prodama. Así es que le damos la palabra, por favor, Walter, adelante. Gracias, estimada Georgina. Buenas tardes. Un saludo especial al magíster Álvaro Gómez, director general de la Unidad Académica Campesina de la Universidad Católica Boliviana. A ti, y Georgina Catacora, presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. A Miguel Altieri, profesor emérito y presidente honorario de SOCLA. ¿Por qué no también a Roxana Villegas? Ella es boliviana, agricultora orgánica, quechua, doctorante en modelos y áreas de investigación en ciencias sociales. A directores y representantes de instituciones, miembros de la Plataforma Nacional de Suelos, también van nuestros saludos. A los diplomantes que empiezan este proceso de capacitación en agroecología. Y finalmente a personas, entidades y otros actores, ¿no?, que están siguiendo la transmisión de este evento desde Bolivia y otros países también. A nombre del directorio y de todos quienes lo conforman la Plataforma Nacional de Suelos, me complace expresar nuestra alegría por el inicio del diplomado en agroecología, que marca un hito importante para la plataforma, el cual fortalecerá las capacidades y conocimientos de 32 diplomantes. Fue posible en base a una alianza entre la Plataforma Nacional de Suelos, la Sociedad Científica Latinoamericana en Agroecología, SOCLA, y la Universidad Católica Boliviana en el marco del proyecto apoyado por Miserior. Quiero transmitir también a los 32 diplomantes la importancia de poner todo su esfuerzo, dedicación y cumplimiento en todo el proceso de capacitación e interaprendizaje. Desde el directorio y el equipo de facilitación estaremos atentos y dispuestos a colaborar en todo lo necesario
Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Que sea enhorabuena. Pero aprovechando que estoy con la palabra, me gustaría también hacerlos conocer de forma resumida sobre la Plataforma Nacional de Suelos, entendiendo que hay personas que están escuchando esta transmisión, siguiendo la transmisión de otros países, ¿no es cierto? Pues la Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible es un espacio de intercambio de experiencias, interaprendizaje e incidencia social y política en agricultura sostenible, promovida por un conjunto de instituciones comprometidas con el desarrollo agroecológico en Bolivia. La plataforma está compuesta por 6 regionales: la regional Cochabamba, la plataforma Sur, la regional Tarija, la regional Valles Mesotérmicos, la regional Altiplano y Valles Interandinos y la plataforma con su regional amazónica, que albergan a 54 instituciones en la actualidad, cuyo ámbito de acción abarcan los 9 departamentos de Bolivia. La Plataforma Nacional de Suelos comenzó sus actividades a partir del año 1996, con la participación de instituciones apoyadas por la agencia alemana Miserior, ante la necesidad de contar con un espacio de intercambio de conocimientos y difusión de experiencias, muchas veces aisladas en el ámbito institucional, especialmente en el ámbito del manejo de los recursos naturales. Un aspecto característico de la plataforma es su apertura a una participación cada vez más activa e incluyente de productores, productoras, técnicos, técnicas, profesionales independientes, asociaciones de productores, colectivos urbanos que aportan al interaprendizaje práctico teórico desde la adopción y promoción de la agricultura sostenible con enfoque agroecológico y las reflexiones en torno al cambio climático, género y alimentación saludable. Tenemos varios actores de coordinación y relacionamiento a través de los encuentros, intercambios, foros, ferias y otras acciones públicas. Por ejemplo, se relaciona con las redes de instituciones como el Movimiento Agroecológico Boliviano, la Academia, la Sociedad Boliviana de Ciencia del Suelo, grupos de consumidores, medios de comunicación, asimismo con las entidades públicas, como es el caso de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las gobernaciones y los municipios donde trabajan las instituciones. Organizaciones sociales, por supuesto, las organizaciones campesinas y asociaciones de productores. La plataforma ha tenido varias etapas que han marcado el trabajo. Por ejemplo, por los años 1996 al 2000, hubo espacios de reflexión e intercambio de experiencias con instituciones que trabajan en la protección y manejo de suelos. Ante la ausencia de políticas nacionales en tema de suelos, se organizó el primer encuentro de conservación de suelos y control de cárcavas. Por tanto, en esta etapa, su prioridad fue trabajar en torno a la protección y manejo de suelos, ya que se observaba un fuerte proceso de erosión. Por los años 2000 al 2010 se trabajó en el fortalecimiento de la plataforma, se conforman incorporar a las 6 plataformas regionales, es decir, empieza a conformarse estas 6 regionales con las instituciones, se fortalecen los encuentros nacionales y regionales, se masifica la difusión, ¿no?, de la agricultura sostenible con experiencias innovadoras, se busca incidir en políticas públicas a nivel local, a nivel regional, y a partir del 2011 hasta, podemos decir, hasta este año, hasta nuestros días, se hace hincapié, por supuesto, en la difusión de experiencias a través de la incidencia social y política. Se incorpora el enfoque de la economía social y solidaria, se generan espacios de relación de productores, consumidores, en torno al consumo de productos agroecológicos, la creación de espacios donde se comercialicen estos productos. Se establece alianzas con actores públicos y privados como el MAP, la academia y grupos de consumidores para construir una agenda pública sobre modelos de agricultura sostenible con enfoque de género y alimentación saludable. Después de estas 3 etapas importantes, estamos enfocados también a la investigación para contar con información científica que respalde el trabajo de las instituciones que conforman la plataforma. Además, en la cualificación de los técnicos, técnicas de las instituciones, quienes desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento
de los procesos productivos de los agricultores. El diplomado forma parte de esta cualificación. Finalmente, en base a toda la vasta experiencia de la Plataforma Nacional de Suelos, estamos trabajando en la construcción de modelos de producción en agricultura sostenible, con enfoque de género, de acuerdo a los contextos de cada zona de trabajo, y poner en agenda pública esta propuesta con base en evidencias sobre estos modelos de desarrollo sostenible. Bueno, pues de esta forma hemos conocido un poquito a grandes rasgos sobre el trabajo de la Plataforma Nacional de Suelos. Yo les agradezco por su atención. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a ti, Walter, y también gracias por compartir la experiencia que hace la Plataforma Nacional de Suelos y que también refleja por qué nos hemos juntado la academia y diferentes organizaciones de la sociedad civil a través de la plataforma para realizar este proceso. Y ahora quisiera mencionar que uno de los propósitos de la agroecología es la inclusión de actores, de procesos, y en ello también la inclusión de los diferentes sistemas de conocimiento, reconociendo que cada uno hace aportes importantes, que la ciencia no solo se produce en la academia, que los conocimientos validados socialmente, como por ejemplo los conocimientos campesinos, los conocimientos de las naciones indígenas, son robustos, son necesarios. A partir de allí es que desde la agroecología realizamos procesos donde se juntan y dialogan diferentes voces. Y el diplomado que estamos iniciando hoy tiene esas características en las que se van a poder juntar y conocer y dialogar conocimientos desde diferentes actores y también desde diferentes países, incluyendo el conocimiento que hay en Bolivia. Y en este evento hemos querido ejercitar eso y por ello tenemos como ponentes principales a dos personas. Una persona que ha hecho muchísimo trabajo académico en agroecología, pero que también mucho trabajo que tiene mucha relevancia a nivel territorial, y también una voz campesina originaria que también está incursionando en la academia. Entonces, con esto me gustaría presentar al profesor Miguel Altieri. El profesor Miguel Altieri es conocido mundialmente, es uno de los forjadores de la agroecología en la región y a nivel global. Este año, no para dar un ejemplo de el impacto y el rol que ha cumplido, este año se celebra 40 años de una publicación seminal que ha sido Agroecología, las bases científicas para una agricultura sustentable, que es de autoría del profesor Altieri. El profesor Altieri es también profesor en emérito de la Universidad de California, Berkeley. Es cofundador y codirector del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Agroecología, CELIA, y con mucho orgullo quisiera decir que es uno de los fundadores y presidentes honoríficos de SOCLA. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y ahora le damos la palabra para escuchar. Bueno, muchas gracias, Georgina. Gracias por la invitación a este diplomado, que veo que es un esfuerzo colectivo con la Plataforma Nacional de Suelos, con la UCA y bueno, y otras instituciones y personas que han visto que es importantísimo trabajar en la parte que tiene que ver con la capacitación en agroecología, ¿no? Entonces, primero que nada voy a tratar de compartir mi pantalla. Bueno, creo que está ahí. Bueno, me he llamado ¿Cómo se perfila la agroecología frente a la policrisis que afecta al planeta? Porque en realidad el planeta está sufriendo una serie de crisis simultáneas que van desde una crisis económica financiera, una crisis energética, una crisis alimentaria, una crisis ecológica en la cual el cambio climático es solamente parte del problema, y una crisis global de salud pública, y ahora una crisis casi armamentista, porque si las cosas siguen como están, puede que el conflicto de Ucrania y Rusia se expanda a nivel global. Bueno, entonces estas crisis son crisis que ocurren al madurar
un sistema económico, al agotarse un sistema económico, y que son interrelacionadas, que no pueden mirarse en forma aislada, sino hay que mirarlas en forma sistémica. Y una vez que se agrava una, se agravan otras, y de esa manera se va creando esta problemática como una espiral. La agricultura industrial es parte de esta catástrofe, de esta cadena de catástrofes, porque se ha transformado en una de las fuerzas modificadoras de la biosfera, quizás de mayor potencia. De las 1.5 billones de hectáreas que hay de agricultura, la agricultura industrial, de monocultivo, convencional, cubre 80% de la tierra cultivable global, utiliza más de 2.5 billones de kilogramos de pesticidas que se inyectan en la biosfera, aproximadamente unos 180 millones de toneladas de fertilizantes químicos, es responsable del 60% de la pérdida de la biodiversidad terrestre mundial, genera 31% de las emisiones de gases invernadero, consume 70-80% del agua y produce 30% de los alimentos solamente, ya que los que realmente producen los alimentos son los campesinos. Y esta agricultura, a pesar de que podría ser bendecida por 250.000 o más diferentes especies de plantas, hoy en día hay 3 cultivos que son el maíz, el arroz y el trigo, los que suplen el 50% de las calorías que consume la humanidad. Por lo tanto, hemos básicamente simplificado la agricultura y la alimentación mundial a 3 cultivos dominantes. También vemos que en la medida que los agropaisajes se van simplificando, o sea, por ejemplo, acá miramos unas zonas de monocultivo donde hay 1 o 2 especies máximo a nivel de un paisaje, que las posibilidades de pérdida son cada vez mayores debido a desastres de cambio climático, a plagas, enfermedades, etc. En la medida que los agropaisajes van enriqueciéndose con especies, vemos que las posibilidades de la pérdida de rendimiento por diferentes factores bióticos o abióticos se va simplificando. Pero la tendencia no es hacia la derecha, sino la tendencia hacia la izquierda, lo que hace aún mucho más vulnerable la agricultura a los desastres que se desatan con la policrisis. Y bueno, debido a que estos sistemas son tan simplificados, carecen de mecanismos ecológicos de regulación, hay que aplicar pesticidas. Aquí ustedes ven la cantidad de pesticidas que se utilizan en América Latina, que sería más o menos esta amarilla, esta curva amarilla. Esto hasta el 2012, pero esta tendencia sigue aún más, en la cual estamos inyectando, como les decía, como 2.5 billones de kilos de ingrediente activo de pesticidas a la naturaleza, con impactos en la salud humana, en la vida silvestre, en los ecosistemas, etcétera, etcétera. Y también el uso de los fertilizantes se va incrementando, y también el costo de los fertilizantes debido al conflicto bélico, lo que está poniendo en jaque a muchos agricultores industriales, porque ya los costos de producción se han incrementado a niveles insostenibles. Y más encima, el sistema alimentario global, que incluye la agricultura, pero también la distribución, el consumo, el almacenamiento de alimentos, es un impulsor principal del cambio ecológico global. Y lo interesante es que los sistemas agrícolas, que son responsables hasta cierto punto de las emisiones de gases invernaderos, 30%, son vulnerables al impacto de esta destabilización climática. Y los impactos negativos del cambio climático en los rendimientos de los cultivos y la ganadería ya se están viendo, amenazando entonces los problemas de disponibilidad de alimentos y exacerbando la inseguridad alimentaria y la desnutrición en diferentes partes del mundo, especialmente en países en desarrollo. Y vemos que la agricultura industrial está siendo muy susceptible al cambio climático, porque son monocultivos que carecen de diversidad ecológica genética y también carecen de materia orgánica en los suelos. Y ya vemos que en el Midwest de Estados Unidos, por ejemplo, que es una zona donde se concentra la producción de soya y maíz transgénico, está sufriendo pérdidas de hasta el 30% por sequía. Y entonces vemos que a pesar de los avances de la ciencia y de la tecnología y de los billones de dólares que se han invertido en educación, en investigación, en agricultura en general, vemos que hemos creado una agricultura que no es sostenible, que degrada suelos, que pierde nutrientes, que causa erosión, que es susceptible a malezas, plagas y enfermedades, amenaza a los polinizadores, es vulnerable al cambio climático,
depende de una cantidad de insumos externos energéticos carísimos y que pueden también causar graves daños ecosistémicos, y más encima crea condiciones para el desarrollo de pandemias, ya que sabemos claramente que las enfermedades zoonóticas están muy ligadas a la deforestación por el avance de los monocultivos, lo que hace que se liberen las vidas silvestres que están en estos bosques y entren en contacto con las comunidades ganaderas y humanas. Entonces, es necesario hacer lo que una transición agroecológica, que es un proceso de cambio, no solamente en las prácticas agrícolas y en el rediseño de los agroecosistemas, sino también hay que restaurar una serie de procesos socioecológicos a nivel de las comunidades, a nivel de las... hay que cerrar la brecha entre ciudades y campo, etcétera, de manera entonces de desarrollar estrategias de desarrollo territorial con identidad cultural. Entonces lo que estamos hablando es como, desde el punto de vista técnico, es la transición, consiste en cómo transformamos estos sistemas agrícolas de gran escala, pero también de pequeña escala, porque hay muchos campesinos que se han industrializado, que han entrado en la lógica de la revolución verde, gracias a los servicios de extensión de los gobiernos, de las universidades, etcétera, a los institutos de investigación. Y vemos que, en lo que consiste es en un sistema, pasar de un sistema degradante de monocultivo a un sistema biodiverso, resiliente, que depende mucho más, que más intensivo en información. No es tan intensivo en insumos, sino en conocimiento. Y es por eso que la formación es algo fundamental. Y entonces lo que andamos buscando son agriculturas nuevas que sean independientes del petróleo, agrosistemas de bajo impacto ambiental, que sean resilientes al cambio climático, que sea una agricultura multifuncional, que no solamente produzca comida, sino que mantenga cultura, procesos sociales, etcétera, y que sea la base de sistemas alimentarios locales. Y lo que estamos buscando entonces desde el punto de vista agroecológico son sistemas de alta diversidad, de alta productividad, pero también de alta eficiencia. Y la eficiencia entonces resulta de, primero que nada, integrando los elementos de la producción, ganadería, agricultura, forestería, en diferentes diseños agroforestales, silvopastoriles, etcétera, aumentar el reciclaje de la biomasa, de los nutrientes, de todos los recursos locales y, por lo tanto, hacer el sistema que no dependa de insumo externo. Y aquí tenemos que buscar nuevas lógicas de medición del comportamiento de estos sistemas. No podemos seguir enfrascados en demostrar que los sistemas agroecológicos son más productivos desde el punto de vista de kilogramos por hectárea, comparados con la convencional, sino más bien desde el punto de vista, por ejemplo, de kilogramos por hectárea por unidad de suelo que se pierde, o kilogramos por hectárea por centímetro de agua que se utiliza, o por unidad de energía, o por efectos sociales, etc. Hay una nueva métrica que se ha ido desarrollando en la agroecología como indicadores para medir el comportamiento de esta transformación. Entonces, la agroecología, ¿qué es lo que es? Una ciencia que se nutre, por un lado, de las contribuciones de la ciencia occidental, lo que aprendemos en las universidades, ecología, ciencias sociales, ciencias agrícolas básicas, suelos, entomología, fitopatología, etc. Pero también del conocimiento tradicional de los agricultores, sobre todo ustedes en la zona andina tienen una agricultura milenaria, hay todo un saber campesino que se ha desarrollado a través de los siglos, que ha desarrollado sistemas que han sido capaces de soportar el paso del tiempo, son resilientes y que encierran una serie de lecciones. Entonces, lo que tratamos con la agroecología es de crear un diálogo de saberes entre el saber campesino y la ciencia occidental, y de ahí surgen unos principios fundamentales. La agroecología no es un recetario de técnicas como la agricultura orgánica u otras tendencias, sino que es una serie de principios que toman formas tecnológicas de acuerdo a las condiciones locales. Pero más que nada es una agricultura que promueve procesos, más bien que insumos. Entonces aquí ustedes ven que las prácticas, los principios agroecológicos se traducen en prácticas, y esas prácticas desatan unos procesos fundamentales que tienen que darse en un agroecosistema para que funcione. Por ejemplo, acumulación de materia orgánica, reciclaje de nutrientes, regulación biótica, conservación de agua, conservación de suelo. Y una vez que estos procesos se dan en el agroecosistema, entonces eso conlleva a que el sistema sea más productivo, se mejora la fertilidad del suelo, la salud de los cultivos, la resiliencia del sistema, la productividad, etc. Entonces, nosotros hablamos de dos pilares de la conversión. Uno,
que es el manejo orgánico del suelo, que esto es de gran relevancia para el grupo de suelos de la plataforma, en el cual se impulsa todo un manejo orgánico del suelo, en que se utilizan los principios agroecológicos que se traducen en prácticas que conllevan a la acumulación de materia orgánica, la activación biológica del suelo, el reciclaje de nutrientes, la conservación del suelo, y eso nos lleva a tener cultivos nutricionalmente balanceados y sanos. Pero también el otro pilar que se tiene que dar en forma simultánea es romper los monocultivos con la diversificación vegetal a través de diseños de policultivos, rotaciones, sistemas agroforestales, etcétera, los cuales crean una infraestructura ecológica que conlleva a que se optimicen los procesos ecológicos en el sistema. Entonces, el primer pilar enfatiza mucho lo que tiene que ver con adición de materia orgánica al suelo. Y en la materia orgánica, como ustedes saben, afecta las propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo, y tienen un rol muy importante en activar biológicamente los suelos, pero también en aumentar su capacidad de retención de humedad, que es muy importante en condiciones de sequía, que son escenarios que se están dando cada vez más en los Andes y en otras partes, ¿cierto? Bueno, hay muchas maneras de incrementar la materia orgánica, por ejemplo, la utilización de residuos de cultivos anteriores. Por supuesto que aquí hay que tener cuidado con la relación carbono-nitrógeno. Hay algunas cosas técnicas que no tengo tiempo de explicar. También el uso de compost. Hay una serie de prácticas que se utilizan para incrementar materia orgánica en el suelo, como también la utilización de abonos verdes, que pueden ser en rotación, o, por ejemplo, en el caso de la finca nuestra, aquí en Colombia, donde utilizamos maní forrajero, hojas de árboles, o hojas de gliricidia, o de cualquier otra leguminosa que se van colocando alrededor de los árboles, de manera de ir nutriendo los árboles, o también creando sistemas de tipo callejón, donde se pueden producir leguminosas, como pueden ser gliricidia, leucaena, etcétera, y cuyo follaje se va cortando, ellas son capaces de rebrotar, y se siembran los cultivos como el maíz, el frijol, etcétera, entre medio, de manera de ir teniendo una adición constante de materia orgánica. Y lo que sucede es que cuando aplicamos materia orgánica, entonces activamos todo lo que es el reciclaje de nutrientes, principalmente de nitrógeno, pero también de otros nutrientes importantes como fósforo, potasio y micronutrientes. Bueno, una cosa importante, que por cada 1% de incremento de materia orgánica en el suelo, se pueden almacenar entre 16 a 17 litros por metro cuadrado, o sea, 17.000 litros por hectárea, que es una contribución sumamente importante en condiciones séricas. Pero la otra cosa que hace la materia orgánica es que se transforma en la fuente energética de una cadena trófica de microorganismos que están interactuando en el suelo, tanto hongos como actinomicetes, como bacterias, como protozoos, como nematos, etc. Algunos pueden ser patógenos, pero la mayoría son microorganismos antagonistas, benéficos, que realizan un control biológico, pero también otros tienen funciones en lo que es la mineralización de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, etc. Bueno, uno de los componentes importantes de estas cadenas tróficas son las micorrizas, que son hongos que ustedes saben que hay endoectomicorrizas, y aquí vemos una variedad de tomate de la misma edad, la misma variedad, una con micorriza, la de la derecha, que vemos que el desarrollo radicular es enorme, porque lo que hace la micorriza es extender biológicamente las raíces, y eso es muy importante para, como ven aquí, para capturar más agua, para capturar nutrientes, como sobre todo solubilizar fósforo, pero también envuelven los pelos radiculares y de esa manera los protegen contra patógenos. Entonces, un pelo radicular puede medir 2 milímetros, físicamente hablando, pero si son colonizados por micorrizas puede medir 80 milímetros, o sea, 40 veces más, lo que hace que explore mucho más profundamente el perfil del suelo. El otro pilar es romper los monocultivos, y esto es una práctica que los campesinos en todas partes de América Latina han utilizado en forma milenaria, que son los policultivos. Por un lado, maíz, frijol, por ejemplo, calabaza, es muy típico de Mesoamérica. Ustedes pueden tener ejemplos de papas con habas, por ejemplo, interacciones interesantes en esos sistemas. O también otra manera de diversificar son los sistemas agroforestales, que son ya en las partes más tropicales bajas, diríamos yo, en la zona de Santa Cruz, qué sé yo, donde
Ahí se combinan diferentes árboles, diferentes cultivos, un sistema multiestrato que permite entonces que haya una serie de beneficios desde el punto de vista de la producción de diferentes productos de diferentes épocas. Y bueno, dentro de la diversidad están también la diversidad genética, en la cual, sobre todo ustedes en los Andes, tienen una riqueza de papas y de otros cultivos andinos, muchas variedades. Estas variedades tienen rangos de adaptación bastante amplios a diferentes condiciones de suelo, climáticas, etcétera, pero también tienen efectos sobre la incidencia de enfermedades. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un campo que tiene una sola variedad que es susceptible a un patógeno. Ustedes ven que se produce la enfermedad, pero en la medida que yo voy incrementando la mezcla de variedades dentro de ese campo, ya la incidencia de la enfermedad se va disminuyendo. Y este sería, por ejemplo, un ejemplo, un campo de trigo en el sur de Chile, manejado por indígenas mapuches, en los cuales hay 5 o 7 variedades de trigo, todas mezcladas, lo que hace que las enfermedades entonces no se desarrollen. Y han habido estudios que han demostrado que cuando tenemos una variedad que es susceptible, se produce la enfermedad, en este caso mildiu, pero cuando yo mezclo las variedades, la enfermedad se reduce dramáticamente. Y bueno, en la medida que yo combino cultivos, se empiezan a dar interacciones no solo sobre el suelo, sino bajo el suelo, como procesos de facilitación, de complementariedad, de compartimiento de recursos. Y estas interacciones que están empezando recién a conocerse, son las que explican por qué los policultivos son tan eficientes, son más productivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un maíz, frijol, calabaza. Si nosotros miramos qué está pasando debajo del suelo y sobre el suelo, vamos a quedar admirados por la cantidad de interacciones que se están dando. Por ejemplo, una es que las plagas disminuyen. Por ejemplo, acá tenemos trips que están atacando a la calabaza y vemos que son mucho menores en el policultivo que en el monocultivo. Y eso se debe a que hay un predador, un insecto que se come al trips, que se llama Orius, que es favorecido por el policultivo. Las condiciones ambientales les entrega hábitat, alimentos alternativos, y entonces florecen en ese sistema y de esa manera pueden reducir la plaga. También se dan interacciones bajo el suelo. Por ejemplo, aquí hay un estudio de la China donde se combinó maíz con maní y se vio que cuando se combinan las dos plantas se producen solubilizaciones de algunos micronutrientes que muchas veces están fijados en el suelo, como fierro, zinc, cobre, manganeso, etcétera, y que no se darían si los cultivos están en monocultivo. Entonces, todas estas interacciones entre raíces, los exudados de raíces, es un campo fascinante en el cual cada vez más estamos descubriendo cosas que tienen aplicación para el manejo ecológico de suelo. También se da supresión de malezas, por supuesto, si tienen un monocultivo, los nichos que quedan entre el maíz y otro maíz son ocupados por malezas como el bledo, como otras, y si nosotros utilizamos frijol, combinado con el maíz, vemos que ocupamos ese nicho, por lo tanto ya las malezas no son tan abundantes, y de hecho hay estudios que han demostrado que cuando tenemos sorgo, por ejemplo, en monocultivo, tenemos una biomasa de 1,73 toneladas de maleza, pero si yo la combino con caupi, que es un frijol, le baja a 0,44. Por lo tanto, hay una supresión biológica de las malezas. Y bueno, y todas estas interacciones ecológicas que se dan sobre y bajo el suelo conllevan a calcular el rendimiento de estos policultivos a través de un índice que se llama el LER, el índice del uso de la tierra, uso eficiente de la tierra, o el Land Equivalent Ratio en inglés, en el cual nosotros tenemos los rendimientos del maíz en monocultivo, en policultivo, el frijol en monocultivo y policultivo, y entonces aplicando esta fórmula, nosotros podemos lograr un valor que si es mayor que 1 significa que el policultivo sobrerinde, es decir, 1,5 significa que yo necesito 1,5 hectáreas de monocultivo para obtener lo mismo que obtengo en 1 hectárea de policultivo, debido a que en el policultivo se utilizan más eficientemente los recursos de agua, nutrientes, luz solar, etc. Entonces, este gráfico es un resultado de lo que hoy en día se llama un metaanálisis, donde los investigadores tienen unos programas donde revisan miles de bibliografías sobre el tema y han visto que estas barras verdes, significa que el efecto es positivo de los policultivos sobre la fertilidad del suelo, sobre el rendimiento, sobre el reciclaje de nutrientes, sobre el secuestro de carbono, sobre la biodiversidad, sobre el control de plagas, etcétera, etcétera, sobre los polinizadores. Entonces, la evidencia científica es clarísima de que estos sistemas diversificados tienen un efecto
importante en reducir plagas, mejorar suelo, rendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, esta información ha conllevado a muchos grupos que apoyan y que trabajan con campesinos o los mismos campesinos a nuevos diseños agroecológicos, a rediseñar sus fincas. Un ejemplo que siempre muestro es el ejemplo en Chile, que hace muchos años, estoy hablando de la década de los 80, donde establecimos esta parcela de media hectárea, donde a través de un diseño agroecológico con una rotación, con bordes de frutales, con huertos familiares, con vaca, con caballo, con gallina, etc. Una vez que se establece esta infraestructura ecológica, se ve que el sistema produce suficiente comida para alimentar a una familia de 5, utilizando 50% menos insumos externos, y no solamente ahorra a la familia 200, 300, $400 por mes en comida, sino que también pueden vender esa producción que no se comen y generar más ingresos. También está el caso típico que se ha mostrado mucho de Cuba. Hay muchos agricultores en Cuba, miles, que tienen estos diseños. Esta familia Casimiro en Santi Espíritu transformó su finca, en la cual al comienzo tenían maíz y tabaco, monocultivo, hicieron un rediseño predial que se llama, y lograron que la dependencia de insumos externos bajara a cero después de un periodo de años en que la infraestructura ecológica y la interacción ecológica se dan, y lograron producir suficiente comida, como por ejemplo suficiente proteína por hectárea para alimentar a 34 personas por año, con una eficiencia energética de 30, es decir, colocan 1 kilocaloría y sacan 30. La agricultura convencional tiene una eficiencia de 1.5. Y bueno, no solamente se debe trabajar a nivel de la finca, sino también las fincas están insertas en paisajes, en cuencas, muchas veces degradadas. Entonces hemos tratado de combinar la agroecología con la restauración ecológica para trabajar en el diseño de sistemas sostenibles, resilientes. Y hay muchas herramientas de restauración ecológica que se pueden utilizar en la reparación de los paisajes, en la restauración de los paisajes. Les doy un ejemplo acá en Colombia, una comunidad que en el año 1992 no tenían agua, y después de reforestar la cuenca, de hacer manejos agroecológicos, ya empezaron a tener agua para 75 familias, no solo para las familias, sino para los animales, para los cultivos. También hicieron una modificación de su sistema de producción. Antes tenían arracacha, que es una especie de tubérculo, muy degradante, muy erosionante de suelo, muy dependiente de insumos externos, para poco a poco ir romper el monocultivo, meter cultivos nuevos como café, como aguacate, como cítricos, etcétera, con sombras temporales como por ejemplo, Ricinus communis, y con estos corredores biológicos de Titonia diversifolia, que es una compuesta que tiene mucho fósforo y que es forraje, que atrae insectos benéficos. Y ustedes ven que ya después de varios años de conversión, el sistema ya está funcionando en forma óptima. Entonces, bueno, la agroecología tiene un potencial transformador para hacer frente a los desafíos futuros, porque nos crea una agricultura de alta diversidad y resiliencia, ¿cierto? Que reducen los riesgos, y muestra un camino diferente al proporcionar principios de cómo diseñar sistemas capaces de superar y resistir las crisis futuras, ¿no? Pero no es suficiente, y esas son las otras dimensiones que otra gente va a hablar en el diplomado, con ecologizar la revolución agrícola, ¿cierto? Sino que tenemos que hacer un cambio transformador de los sistemas alimentarios, desmantelamiento del complejo industrial agroalimentario, pero también restaurar y construir sistemas locales, alimentarios locales, compuestos por redes alternativas y alianzas solidarias entre productores y consumidores. Yo con eso quería terminar la presentación, y no sé si hay tiempo para algunas preguntas que tengan los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias por esta visión tan completa y tan inspiradora de por qué la agroecología, cuáles son las evidencias y también la capacidad transformadora que tiene a diferentes niveles. Vamos a tener espacio para 2 preguntas, por favor. Y una de ellas, la primera, viene de Mario Enríquez, que nos pregunta: en la dinámica
social campo-ciudad, ¿cuál es la viabilidad de la agroecología periurbana y urbana? No, es fundamental. O sea, la agroecología se puede aplicar en cualquier escala, a nivel de las huertas urbanas, y eso es muy importante y se está haciendo en muchas partes del mundo, incluso Cuba, cuando tuvo la crisis tan grande de los años 92 por ahí, la agricultura urbana se expandió a 50.000 hectáreas, produciendo hasta 20 kilos por metro cuadrado de comida con manejos agroecológicos. Entonces, por supuesto que promover la agricultura urbana con principios agroecológicos es algo muy importante. Y también todo lo que es la periferia de las ciudades, la matriz agrícola que rodea a los pueblos, a las ciudades, es fundamental, porque se ha visto en estudios, por ejemplo, en Brasil, ciudades que están rodeadas de agricultura campesina, agroecológica, son 5 grados más fríos que ciudades que están rodeadas de caña de azúcar, en el estado de Sao Paulo, por ejemplo. O en ciudades que están rodeadas de pequeña agricultura, donde hay muchas relaciones entre un metabolismo entre urbano y rural activo, hay menos crimen, hay menos problemas de drogadicción, de violencia familiar, etcétera. O sea, no es solamente que los agricultores produzcan comida sana y accesible, que es importantísimo para la soberanía alimentaria, sino también el hecho de que crean un tejido social que conlleva a otros cambios que muchas veces no medimos en nuestro radar académico. Muchas gracias, Miguel. Antes de la siguiente pregunta, quisiera mencionar que desde las redes sociales mandan saludos desde Colombia, Guatemala, Chile, México, Honduras, Nicaragua y por supuesto desde Bolivia. Así es que nos siguen desde Latinoamérica. Muchas gracias por apoyar, porque esto también es un proceso y un esfuerzo latinoamericano. Quisiera hacer una consulta que está muy relacionada con el trabajo que realiza la Plataforma Nacional de Suelos. Como mencionó Walter, están en un proceso de pensar la planificación territorial desde una perspectiva de sustentabilidad alimentaria. Y aquí me gustaría preguntar, desde la experiencia que tienes, desde los diferentes procesos que has podido conocer en diferentes países y de la región, ¿cuáles piensas que pueden ser los aspectos relevantes para considerar o que se deben considerar en procesos de planificación territorial desde la perspectiva agroecológica? Estás con el micrófono cerrado, Miguel. Bueno, gracias por la pregunta. Primero, hay que entender que la agroecología se cristaliza a nivel local. O sea, a nivel territorial, cuando planificamos, a nivel nacional de política agraria, es una idea, ¿cierto? Pero realmente donde se cristaliza, donde se dan las dinámicas sociales para implementar colectivamente la propuesta agroecológica es a nivel local. Entonces, eso es fundamental. No podemos pensar que a nivel territorial, que tiene tanta heterogeneidad ecológica, de suelos, de climas, va a haber una receta agroecológica one size fit all, como se dice, un tamaño le cabe a todos. Entonces, primero, yo creo que de lo que estamos hablando, por un lado, es la planificación, de cómo sería, habría que hacer una planificación del uso de la tierra. Hay una capacidad de uso de la tierra que es fundamental que se aplique. Me imagino la gente de plataforma conoce la clasificación de uso de la tierra. Segundo, hay que identificar los agricultores exitosos que llamamos nosotros, los faros agroecológicos. Hay muchos agricultores en diferentes zonas que son exitosos, que tienen ejemplos de manejo, porque eso se van a transformar en los faros agroecológicos, donde se va a llevar a otros campesinos y campesinas a que se entrenen y intercambien ideas entre ellos. Y de ahí surge todo un proceso de planificación colectiva y de campesino a campesino, una red donde se empiezan a extender a través de esta metodología los conocimientos agroecológicos. Muchas gracias, Miguel. Te pido nos permitas hacer una última pregunta que una de las diplomantes puso aquí en el chat y es de Roselín Ledesma y ella pregunta cómo se ve, ¿no? Cómo se aprecia el aporte de los sistemas agroforestales sucesionales o dinámicos en la agroecología. Bueno, un sistema agroforestal se puede diseñar con base agroecológica o sin base agroecológica. Entiendo, o sea, si aplica los principios, tú puedes crear un sistema que puede ser sucesional,
pero que tiene una base agroecológica. Pero también puedes crear sistemas agroforestales comerciales como café con pino o café con eucaliptus o lo que sea, que no tienen una base agroecológica. Entonces, lo que quiero decir es que no hay una diferencia entre un sistema agroforestal y la agroecología. La agroecología puede dar los elementos para diseñar sistemas agroforestales que sean resilientes, biodiversos, etc. Es un sistema de producción, un sistema agroforestal, es un diseño agroecológico que tiene que basarse en los principios agroecológicos. Y si no se basa en los principios agroecológicos, va a ser un sistema que no va a tener el éxito que debería tener. Por ejemplo, acá en Colombia hay mucho café sin sombra o café con una sombra, con una especie, y si eso lo comparas con sistemas diversificados, la dinámica es muy diferente. Entonces, claro, los sistemas agroforestales sucesionales, lo que pasa es que hay gente hoy en día, hay muchas tendencias que están apareciendo con nuevos términos, sintrópica, por ejemplo, regenerativa, orgánica, sustentable, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? La agroecología es la ciencia que explica cómo funcionan todos los sistemas agrícolas del mundo, no importa cómo se llamen. Es posible que los sistemas, por ejemplo, biodinámicos, orgánicos, regenerativos, tienen sus principios y tienen sus maestros y está bien, y los aplican, pero sin embargo, podemos ir a un sistema biodinámico y ver que, o un sistema sintrópico, como estuve, por ejemplo, visitando en Portugal, donde le falta aplicar algunos principios agroecológicos. Entonces se pueden optimizar esos sistemas. No es que uno entre en conflicto y decirle, no, lo que ustedes están haciendo es errado, sino que este sistema, que sigue los principios de la sintrópica, de Hedge, de Gotch, allá en Brasil, lo que sea, está perfecto, pero se podría optimizar aún más. Y ustedes lo pueden seguir llamando sistema sintrópico sucesional, eso no tiene ningún problema. Lo pueden seguir llamando biodinámico, lo pueden seguir llamando orgánico. Entonces la agroecología es como una umbrella, como un paraguas, que es la que nos permite, nos dan los principios para optimizar los sistemas, llámense como se llamen. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Miguel, quisiera darte las gracias por el tiempo que has dispuesto para acompañarnos. Quisiera mencionar que Miguel tiene una agenda súper apretada, no solo por el trabajo de investigación y de enseñanza que hace, sino también porque él es agricultor tiene una finca con su esposa Clara Nichols, también una persona muy querida en la agroecología latinoamericana dentro de SOCLA, y ellos pues tienen una parcela biodiversa en el departamento de Antioquia, en Colombia. Así es que ahí Miguel va transitando en estos mundos de forma muy ocupada y ahora pues nos habla desde la experiencia más territorial que tiene. Y Miguel, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que has destinado para acompañarnos, y también aprovecho para agradecerte por todo el trabajo que haces y que has hecho en este compromiso de vida que tú has asumido. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Buena suerte en su diplomado. Gracias. Muchísimas gracias. Así es que esperamos que esta intervención de Miguel, ahí le mandan aplausos, se ve desde las pantallas. Muchas gracias, mucho agradecimiento, también mucho cariño. Esperamos que haya sido inspirador escuchar a Miguel y que haya sido el camino para otra presentación que va a ser muy inspiradora, porque viene de una mujer boliviana. Ella es Roxana Villegas. Ella es originaria quechua del norte de Potosí, es agricultora y actualmente está cursando el doctorado en modelos en áreas de investigación en ciencias sociales en la Universidad del País Vasco. Roxana viene con experiencias de los territorios. Su experiencia es totalmente vivencial, combinada con reflexiones profundas y potentes, y quisiera agradecerle también mucho por hacer tiempo para poder acompañarnos en este evento como una de nuestras ponentes especiales e invitadas. Así es que, Roxana, adelante, te damos la palabra, y detrás de pantalla, Elsa María nos va a colaborar con la proyección de tu presentación. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes
A todos, compañeras, compañeros, por estar aquí y un agradecimiento especial a nuestra compañera Georgina y a la institución de Socla y asimismo también a todos quienes están aquí. Un gusto y un honor también haberlo escuchado esta vez en vivo, digo, porque he leído bastante, no lo suficiente, pero sí he estado leyendo bastante a Miguel Altieri. Un saludo fraternal para todos ustedes desde, bueno, ahora me encuentro en Cochabamba, desde Cochabamba. No voy a hablar de la agroecología porque no soy del ámbito, pero sí les voy a hablar un poco acerca de la investigación. ¿Qué implica para nosotros como profesionales indígenas originarios y campesinos de Bolivia? ¿Y para qué? ¿Cuál la utilidad de las investigaciones que se han ido desarrollando en todos los ámbitos, ¿no? Entonces voy a dar lectura de un fragmento de un artículo que se publicó con Claxo y luego voy a compartirles de cómo yo desde hace varios años que he empezado a incursionar en otras formas de hacer investigación, un poco dejando la convencionalidad, ¿no? Y rescatando las cosas que nos sirven también, pero ya no suelo hacer investigación de la manera así como se suele hacer. Entonces, bueno, los pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia vemos que la investigación convencional acerca de nuestro modo de vida, nuestra cosmovisión, nuestras culturas, lenguas y riquezas naturales son extractivistas, porque nuestras sabidurías milenarias, con una antigüedad de 10.000 años, se organiza bajo las exigencias del método científico de la ciencia moderna, cuya edad se remonta a apenas 300 años. Nuestra historia y la mayoría de las investigaciones sobre nuestra diversidad son descritas e interpretadas desde el pensamiento eurocentrista y en lenguas extranjeras, anteponiendo desde la normatividad prefijada del investigador por sobre la potencialidad contenida en la realidad. Al respecto, Silvia Rivera Cusicanqui, una intelectual aymara, sostiene que la palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos, lo mismo que en todo sistema de conocimiento nosotros producimos materia prima y nos devuelven producto elaborado. No obstante, cabe aclarar que algunos intelectuales, como Altieri y otros muchos, tienen aportes muy valiosos. Nuestra admiración a aquellos que nos han enseñado, que nos enseñan. Por ejemplo, puedo mencionar de Walter Penguer, yo he aprendido muchísimo respecto a la agroecología, ¿no? Entonces, no todas las investigaciones ni todo lo que producen es malo, sino que siempre hay dentro de la convencionalidad también hay intelectuales y profesionales académicos que nos han contribuido bastante. Pero claro, tampoco nadie es infalible. Somos parte de un mundo colonizado donde los profesionales indígenas miramos desde afuera estando adentro. Tampoco estamos plenamente descolonizados. Muchos replicamos el método científico en nuestras investigaciones. Al realizar nuestra tesis de grado o de pregrado o de posgrado, somos afectados e infectados por el colonialismo y también acabamos haciendo extractivismo epistémico en y con nuestros pueblos, lo cual algunas veces termina destruyendo nuestros propios saberes y las prácticas ancestrales que son transmitidas intergeneracionalmente. Los criterios dominantes del conocimiento válido en la modernidad occidental, al no reconocer como válidos otros tipos de conocimiento que no sean los producidos por la ciencia moderna, provoca epistemicidio masivo, la destrucción de una variedad inmensa de saberes. Además, los resultados de las investigaciones convencionales, bueno, a veces y en general, no tiene utilidad social, tampoco es productiva para las realidades donde se realizan las investigaciones.
Desde esta perspectiva existe la necesidad de hacer investigaciones desde la diversidad epistémica, dado que la diversidad del mundo es inagotable y esa diversidad todavía carece de una adecuada epistemología. La diversidad epistemológica del mundo todavía está por construirse. Aunque nuestra mente esté formada académicamente en la cultura eurocéntrica, nuestro desafío es conversar con otras culturas de otras partes del mundo desde nuestra integralidad y complementariedad, porque la tierra andina, como alimento, como geografía y como cultura, nos ha sostenido y construido durante miles de años. Desde esta perspectiva, tenemos que comenzar a utilizar metodologías de investigación más pertinentes y adecuadas a nuestra visión holística, a nuestros valores y cosmovisiones de comprensión del mundo. Por ello, con esta investigación, con estas formas diferentes de hacer investigación, queremos empezar a incursionarnos y, bueno, aunque decíamos, ¿no? Que decía hace un momento que aunque estemos formados en una cultura tan externa a nuestras lenguas, a nuestras cosmovisiones, tenemos nosotros el desafío de poder inventarnos, reinventarnos, hacer el ejercicio de buscar otras formas de hacer investigación, porque las investigaciones que se han desarrollado hasta el día de hoy, pues no tiene utilidad, solo nos utilizan como objetos y al final la finalidad de estos y los resultados de estas investigaciones circulan por esferas académicas y sirven a la academia y a la ciencia, pero a los pueblos indígenas no nos han contribuido con investigaciones, por ejemplo, tan interesantes que acaba de presentar el profesor Miguel Altieri. Sería tan interesante que esta información pudiera, por ejemplo, bajar al campesino agricultor. Entonces, no es así. Normalmente está al servicio de otras esferas y no así para las comunidades campesinas. Por favor, volvemos a la presentación. Para que yo pueda compartirles ahora la forma como estoy desarrollando, he estado desarrollando desde varios años investigaciones que no se restringen a un método tan individualizado como es, por ejemplo, ya sea cuantitativa, cualitativa, que es una cualitativa, que es la que más aplicamos en ciencias sociales, es pregunta-respuesta, la persona a quien se hace la investigación se convierte en un objeto que va a responder preguntas, ¿no? Entonces, un poco la idea es cómo construimos conocimientos de manera intercultural, por un lado, pero por otro lado, de manera también comunitaria, porque nosotros hacemos una vida comunitaria y desde ahí también se produce el conocimiento. Entonces, segunda presentación, por favor. Entonces, nosotros y también inspirados un poco en lo que el Pratec nos ha ido impulsando, quienes hemos hecho un poco de escuela con Pratec, pues hemos adoptado esta forma de hacer investigación que se llama calendario, en este caso es calendario de saberes. Entonces, el calendario es una herramienta que nos permite, por un lado, describir de una manera no enmarcada en una entrevista muy individualizada, sino de una manera más comunitaria. Ahí pasa por todos unos, podemos decir, filtros de discusión, de debate, incluso si este saber es vigente, no es vigente, en qué casos ha funcionado más y en qué casos no funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta de investigación que vengo utilizando a mí me ha resultado bastante bien y no está precisamente reflejada en la letra. Es una herramienta que
es bastante democrático. Podemos decir que permite la participación de todos quienes pasan por la academia y quienes no pasan por la academia, incluso traspasa edades, esta forma de hacer investigación que está reflejada a través de dibujos. Este calendario que estoy presentando de Saberes del Agua, en este caso específico, pues lo puede compartir hasta un niño y hasta un anciano, y nos podría hablar no solamente horas, sino incluso días, con una sola imagen. Un sabio, un agricultor sabio se puede quedar todo un día o más. Entonces es una herramienta también respetuosa con las formas, con las culturas, ¿no? Entonces es una herramienta que además no solamente te permite describir de manera colectiva aspectos técnicos de la agricultura campesina en este caso, sino también te permite ver otros aspectos que no son solamente técnicos, por ejemplo, la dimensión del saber agroastronómico, por ejemplo. Luego, también podemos ver otras dimensiones como la espiritualidad, la ritualidad, etc. Entonces, es una herramienta que te permite ver en los ciclos que nosotros manejamos, de la forma como manejamos el tiempo. Es decir, es una descripción cíclica, no es muy parcelada, no es muy agrupada en un solo tiempo. Y es que los saberes, una cosa es que le preguntes a un campesino, que le preguntes sobre cómo se siembra en su casa, y otra cosa es que converses con él sobre cómo se siembra, por poner un ejemplo, la papa cuando está sembrando papa. Entonces tiene otra connotación. Entonces, este calendario nos permite plasmar las sabidurías, en este caso, intergeneracionales del agua, a través de dibujos. Y obviamente también recupera la memoria oral de las personas. Puede ser aplicado también y se utiliza muy bien también en el ámbito de las escuelas. En todos los ámbitos se podrían utilizar esta herramienta, pero yo lo estoy utilizando para hacer investigaciones específicamente de saberes. Les voy a comentar solamente unos 2, 3 saberes, porque el tiempo que tenemos es muy poco como para entrar al detalle de todo. Por ejemplo, en el mes de junio, las comunidades andinas que están ubicadas en la parte alta de Cochabamba, Tequipaya, específicamente en el Tunari, ellos, como saben cómo va a ser el año, todos sabemos que estos saberes son los que han ayudado a las comunidades a adaptarse a diferentes cambios climáticos que pasamos, ya sea en épocas de mucha sequía o en épocas de mucha lluvia. Igual siempre obtenemos algo de alimento para el sustento. Entonces, sin embargo, esta cultura de la agricultura está basada en unos saberes que en lengua quechua se les dice señas y secretos. Entonces, estos saberes, por ejemplo, en el mes de junio, un saber muy, muy interesante y que resulta siempre, no siempre, pero la mayor parte del tiempo, como mencionan ellos, se cumple, es, por ejemplo, las heces del zorro. Cuentan ellos que si las heces del zorro son de apariencia oscura, quiere decir que va a ser buen año, que va a haber buena lluvia, y por lo tanto hay que un poco extender los espacios de cultivo, ¿no? O sea, hay que sembrar más papa para si fuera la zona alta, y si es la intermedia, pues hay que sembrar un poco más de trigo, y si es la parte baja, pues hay que sembrar más maíz. En cambio, si las heces del zorro en este mes se observan como de color un poco más clara, más tipo blancas, casi blancas o media plomas, quiere decir que no va a ser buen año, que va a haber
va a haber poca lluvia, sequía probablemente, y entonces pues hay que diversificar un poco más. Si sembraba papa solo en la parte alta, pues voy a sembrar en la parte alta, en la parte intermedia y tal vez en la parte baja también, un poco para jugar con el clima, es decir, si hay mucha sequía, probablemente en la parte intermedia no dé, la parte, pero siempre en alguna de los pisos ecológicos va a dar, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. Pero sí, la apariencia de las heces del zorro son, por ejemplo, tienen una forma ellos dicen, una forma de rosario o algo así, anuncia presencia de granizo para ese ciclo agrícola, mucha presencia de granizo, por lo tanto sequía, granizo, ¿no? Entonces las personas en las comunidades pues empezamos a prever, y es que se intenta, en vez de almacenar, por ejemplo, la papa así en su estado natural, pues comenzamos a hacer chuño, porque el chuño es algo que se puede almacenar por mucho tiempo más que la papa en su estado natural. Entonces, son saberes que nos permite prever el ciclo de siembra, cosecha, incluso el almacenamiento, etc. Ese es un saber. Ahora, aquí es importante mencionar que en la cosmovisión andina, y es que siempre se piensa y se dice que todos tienen sabiduría. Por eso dicen que el zorro sabe. Y asimismo, por ejemplo, en el mes de agosto es donde más saberes se observan, se practican. Aquí, por ejemplo, hay una mosca que se llama tábano. Entonces ellos observan el tábano y dicen, el tábano sabe. El tábano sabe que va a ser buen año a partir de la apariencia de sus alas. Si las alas del tábano se muestran en esta época del mes como dañadas, quebradizas o con perforaciones incluso, quiere decir que no va a ser buen año, que pues hay que prever, que no va a haber mucha lluvia, está anunciando un año con presencia de sequía. Y si el tábano se muestra con las alas bastante sanas, totalmente sanas y brillosas, quiere decir que está anunciando que va a ser buen año, que va a ser, nosotros normalmente decimos micuihuata, ¿no? Es decir, que va a haber buena cosecha, por lo tanto buena producción, entonces, que es un buen año. Y con base a eso, pues vamos sembrando. Entonces, y así también saben los pájaros, saben las piedras, saben las estrellas, sabe el arado, el comportamiento del zorro en sus diferentes formas, pues sabe, pero el caminar del zorro sabe, el conflicto entre zorros también sabe. Entonces, muchos elementos que tenemos, que está con la que interactuamos cotidianamente, pues sabe y nos va anunciando cómo va a ser el año, y por lo tanto, pues nosotros vamos preveyendo. Y evidentemente ahí muchas personas dicen que por el cambio climático, pues muchos saberes también fallan. Es verdad que sí fallan, pero es que uno no se basa solo en un saber, hay muchos saberes, ¿no? Para ir viendo. Y hay saberes que probablemente se han abandonado por 10 años, qué sé yo, y pues se vuelven a retomar. Entonces, se vuelven a retomar en diferentes épocas, en diferentes tiempos, incluso se vuelven a nacer otro tipo de saberes, emergen otro tipo de saberes, se abandonan unos saberes, nos apegamos a otros saberes o descubrimos otro tipo de saberes, ¿no? En otras plantas, en las plantas que tal vez no, o en los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma por ejemplo, la luna sabe, esto es determinante, y esto imagino que también la ciencia podrá explicar por qué es que dice que cuando hay luna llena hay un comportamiento diferente de las plantas, cuando hay luna nueva, etcétera, etcétera, y cuando es más, por ejemplo, en la zona alta, las personas no siembran. Yo no sé mucho relacionar en castellano que es luna nueva, luna llena, pero
Lo cierto es que para nosotros en Quillahuaño, y donde no hay nada de luna, pues no podemos sembrar nada. Y tampoco se puede sembrar, por ejemplo, papa cuando la luna está comenzando a crecer. Y cuando la luna está comenzando a crecer, es propicio sembrar, por ejemplo, avena, porque contribuye bastante en el follaje, ¿no? O sea, hay más follaje. Entonces, son saberes que se han manejado intergeneracionalmente durante mucho tiempo. Eso nos ha ayudado a planificar nuestras campañas agrícolas, nos permite relacionarnos de otra manera con el clima principalmente, que en algunos casos es bastante severo también. Entonces, estos saberes que están relacionados específicamente a la lluvia, y bueno, y la lluvia en su forma de agua, pues nos ayudan a mantener la seguridad, si se puede decir, la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, esta herramienta, como les decía, es una herramienta muy pertinente porque este calendario se lo puede hacer en reuniones comunales, se pueden hacer en talleres con grupos pequeños. Lo cierto es que aquí se producen conocimientos colectivos, comunitarios, ¿no? Y al alcance de todos, donde no solamente el investigador puede explicar todas estas sabidurías que se van registrando en esta herramienta, sino que también todos pueden explicar. Quienes han participado, por ejemplo, en la construcción de este calendario, cualquier persona que ha participado en la construcción de este calendario, pues lo puede explicar, está al alcance de todos, y también nos ha servido hacer este calendario para poder renovar, ¿no? Porque si bien se mantiene en la oralidad, en la memoria oral, pero los jóvenes al hacer este calendario han aprendido mucho, los niños también han aprendido mucho, y los ancianos también al mismo tiempo se sienten muy valorados al ver que sus saberes son escuchados, son actualizados, están en vigencia, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que yo puedo compartir de la investigación, sobre todo o particularmente de la investigación. Muchas gracias, Georgina, y al resto de los compañeros. Cualquier pregunta que hubiese, pues estoy aquí dispuesta a absolverlos. Muchísimas gracias, Roxana. Roxana nos trae elementos tan importantes que están relacionados con cómo hacemos ciencia desde diferentes espacios comprometidos, ¿no? Ella nos trae un elemento muy importante que es la investigación con compromiso social fundamental, lo que nos hace reflexionar también algo que se vuelve a veces controversial, pero que es importante reconocer, que la ciencia no es neutra desde que plantea sus preguntas de investigación, ni cómo la responde, ni con quiénes, ni para quiénes. Y por lo tanto, las tecnologías que ayuda a producir tampoco lo son. Y es importante situar esto en los contextos que estamos en estos múltiples desafíos que nos hablaba Miguel Altieri en la ponencia anterior. Roxana también nos trae un elemento muy importante, la diversidad epistémica, esa diversidad de sistemas de conocimiento que particularmente desde la agroecología la reconocemos y la asumimos, y el propósito es hacerlo con humildad para reconocer, como Roxana nos decía, que todos y todas tenemos conocimiento, pero no solo los organismos humanos, sino también se puede generar mucho conocimiento a través de los organismos no humanos, porque todo está relacionado y existen múltiples y mutuas afectaciones. Así es que Roxana nos trae elementos muy importantes que son parte de la reflexión en la agroecología y que también van a ser parte de la reflexión de este diplomado. Roxana, me gustaría ahora pedirte que nos ayudes con un par de preguntas, y tenemos una primera que nos comparte Enríquez, nos dice: es ancestral. El calendario con relación al agua y a la producción de alimentos se ajusta a los efectos del cambio climático.
Roxana, estás con el micrófono cerrado, disculpas. Sí, sí, yo creo que siempre ha habido cambio climático. Yo no recuerdo que hayamos tenido una vida tan lineal como nos los hace creer. Es decir, pues yo desde que puedo, desde que tengo uso de razón muy niña, yo me acuerdo que siempre hemos tenido épocas en las que ha habido abundante producción de alimentos y ha habido épocas con mucha escasez, pero con extremada escasez, donde no teníamos ya nada de alimentos y pues había que sobrevivir comiendo, por ejemplo, plantas silvestres o lo que se pueda, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha habido cambio climático. Otra cosa es que nos hemos hecho más conscientes ahora y que yo sospecho, es una intuición, ¿eh? No, yo no vengo del área específico ni de la ingeniería, nada, sino que yo sospecho que evidentemente ahora el cambio climático es muy diferente. Porque pues la actividad humana ha contribuido mucho más, ha acelerado más, ha masificado un poco más ese cambio climático. Pero yo creo que estos saberes justamente nos permite adaptarnos de una manera más, si se quiere, más creativa, ¿no? Y hoy por hoy vemos que es evidente que algunos saberes ya no, pues ya no nos responden, ya no se cumplen. Y en esos contextos pues vemos otros y otros y otros y así seguimos experimentando y así seguimos produciendo alimentos. Entonces efectivamente te permite, porque el calendario que hice el año pasado no sirve para este año, porque puede ser un año seco o puede ser un año muy lluvioso, ¿no? Entonces, no me sirve. No es algo estático esta herramienta, sino que más bien es muy dinámico y puedes encontrar en un año unos saberes, en otros años otros saberes. Entonces, en ese sentido también, así como hay cambio climático, también hay muchísimo cambio y esta herramienta del calendario también se adapta de alguna manera a este cambio. Muchas gracias, Roxana. Tenemos un comentario de Roseli Ledesma que nos dice: estos procesos se convierten en una forma de gestión del conocimiento local que rescata las experiencias y proyecta una combinación que fortalecen los procesos agrícolas. Y definitivamente, no, lo que tú nos has presentado es una forma muy importante, territorializada de la gestión de conocimientos. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque has abordado algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de los sistemas de conocimiento, de las formas de producir conocimiento, estamos hablando también de estrategias metodológicas que son fundamentales. Y tú lo abordaste a un principio en esta reflexión de cómo miramos el mundo, por ejemplo, y de esos los posicionamientos colonizadores, por ejemplo. Y desde esta perspectiva metodológica, con base en tu experiencia, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que la academia y la investigación académica esté al servicio de las comunidades campesinas y de las naciones indígenas? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Igual tenemos que innovarnos también nosotros en la academia, quienes estamos metidos en este mundo, así hayamos sido blanqueados por un tiempo en nuestra vida en el sistema universitario, pues los profesionales indígenas pasamos por un proceso de blanqueamiento y lo que hacemos es replicar eso. Y esto es lo que no podemos hacer. Y tenemos que posicionarnos y pues desde adentro, ¿no? Nosotros somos de adentro, no somos de afuera. Está bien que el de afuera pues pueda cometer ciertas impertinencias y está bien, pues porque no es de adentro. Entonces nosotros en cambio, si no podemos cometer impertinencias, no podemos contribuir en el epistemicidio y en ese extractivismo tan desleal, tan no ético de extraer conocimientos de los pueblos y pues no sé dónde va, nadie sabe dónde está, hay toda una piratería también y esto ustedes lo saben en ese mundo mucho más todavía, no solo a nivel de conocimiento, a nivel seguramente de semillas, la genética y etcétera. Entonces,
Yo creo que el desafío ahora es cómo podemos, sin negarnos unos con los otros, cómo podemos llegar a construir conocimientos agroecológicos, si vale la palabra, y quisiéramos contribuir a aquello, pues lograr construir conocimientos agroecológicos desde la perspectiva intercultural, de modo que nos respetemos en ambos terrenos epistémicos y que la interculturalidad nos lleve a construir sociedades más justas, sociedades donde todos tengamos que ganar. En este caso, por ejemplo, que las investigaciones que se van dando en el mundo de la agroecología, pues realmente también contribuyan a que los sistemas de producción campesina o producción tradicional pues se mantenga, porque pasa que muchos, ¿no?, que son muy misioneros de esta línea de modernizar las agriculturas, pues la desprecian tanto que hasta el campesino ya se lo cree que lo que hace está muy mal. Entonces creo que cuando generamos procesos de investigación, pues hay que generar también procesos interculturales de producción del conocimiento. Y eso no es tan fácil porque hay que deponer nuestras posturas, no podemos ir como que lo que yo digo es más importante o yo voy a medir desde lo que yo pienso porque yo soy profesional y tal, ¿no? Entonces los campesinos también tienen una experiencia muy importante en terreno, experimentan procesos de todo tipo, procesos exitosos, procesos también de fracaso, y desde ahí podrían aportarnos mucho, pero principalmente generar investigaciones más de corte participativo, ¿no? Participativo, ahí tenemos muchas metodologías. La investigación participativa es una línea latinoamericana que ayuda a transformar, ¿no?, muchas realidades en todos los ámbitos. Esa es una. Otras metodologías seguramente también las podemos inventar, combinar, sin dejar de lado, por ejemplo, la entrevista. Me parece que es valioso retomarla, pero utilizarla en su momento, en su lugar, en su propio espacio, no retasear la realidad, que es lo que la investigación convencional nos hace hacer. Retaseamos la realidad, parcializamos. O sea, nadie investiga en su momento, casi siempre está fuera de su contexto. Entonces, esos son los procesos interculturales de construir el conocimiento, respetando ciclos, respetando a las personas, respetando los momentos, los espacios, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Roxana. Y me alegra mucho que hayas tocado el tema del extractivismo, ¿no? El extractivismo de conocimiento que es una de las naciones indígenas que es prístina, que es pura, y muchas de ellas, como decía, está bastante erosionada. Entonces, ¿cómo, desde tu perspectiva, desde la experiencia que tú tienes, cómo podríamos fortalecer esa agricultura campesina cooptada por la agricultura industrial, y qué rol podría cumplir la agroecología en ello? Yo creo que el agente principal está en la niñez. La niñez y la juventud considero que son como la semilla que va a permitir que hay que crear una nueva cultura de relacionamiento con la tierra, con la semilla y con todo el ecosistema, el agroecosistema. Pero al mismo tiempo, no sé si crear nueva o más bien revalorizarla, aquello que ha sido negada por miles de años y por todo el proceso de colonización que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, y yo creo que, por un lado, las investigaciones que se van haciendo, pues intenten hacer el esfuerzo que no sea solo es legítimo que uno pueda, pues, para obtener un grado académico, y eso lo sabemos, si sea de grado o de un posgrado, etcétera, que no sea solo para el beneficio del investigador, sino apostemos porque nuestras investigaciones tengan utilidad social también, es decir, que así como no los robamos sus saberes a través de unas metodologías, estrategias de investigación, etcétera, y procesos de investigación que generamos, pues tengamos la ética de devolverles, y aún sea solo en información
o qué mejor que pudiéramos, por ejemplo, transformar o mejorar o al menos dejar en el agricultor una práctica, renovar una práctica, innovar una práctica con ellos, y ya eso es mucho pedir a un investigador, ¿no? Que no se lo lleve todo. Está bien, puede llevarse, se lo va a llevar un retazo, además no se lleva todo, es el retazo de ese tiempo que ha podido estar ahí, listo, y es mucho más complejo de lo que uno se imagina, pero también tengamos esa ética de devolverla de una forma o de otra, más que de devolverla, de apostar por mejorar, por transformar algo, o por conservarla o por revalorizarla también. Y yo creo que los resultados de las investigaciones agroecológicas deberían ser convertidas en materiales educativos, insertar en los diseños, en las mallas curriculares de educación primaria, secundaria, ya bueno, la universitaria ya sabemos que ha logrado, tiene avances, por muy antigua que sea sus ofertas curriculares, de algunos son de los años 60, siguen con eso. Entonces, intentar incorporar los resultados de las investigaciones de la agroecología en procesos de formación de todos estos niveles, porque niños que crezcan y jóvenes que empiecen a tener compromisos y vean de otra forma, que no le vean al agua solamente como recurso explotable, recurso como que fuera infinito. Entonces que empiecen a cuidarla. Por ejemplo, has hecho mucho, que empiecen a valorar a un agricultor cuánto cuesta, por ejemplo, que no tiren la comida. Ya son acciones tan pequeñas que los procesos de la escuela, del colegio, podrían ayudar a cambiar esta cultura tan depredadora que tenemos sobre el entorno que vivimos, ¿no? Entonces, cómo renovar nuestro compromiso con el ecosistema que nos cobija, que nos da realmente todo, vida en realidad, es que no podamos tener esa conciencia. Yo no tengo mucha esperanza con la gente mayor que pueda cambiar, pero yo creo que la niñez es un agente importantísimo de cambio, y había que ver los resultados de la investigación de la agroecología, convertirlos pues en materiales educativos, ¿por qué no? De todos los niveles, en sus formas de juego, en sus formas de contenido científico o contenido local, etcétera, etcétera, pero yo creo que esa podría ser una de las alternativas que yo puedo pensar. Tengo experiencia habiendo hecho, por ejemplo, un calendario, tengo un videito por ahí, como es increíble como los niños, si el profesor dice que este saber vale, pues vale, no es lo mismo que diga el papá. Entonces, además que el poder que tiene la escuela, estos espacios de formación, ¿no? Se vuelve tan coercitivo, quiera o no quiera, igual tiene que aprender. Entonces, tampoco vamos a asumir esa línea, pero un poco si lo llevamos a espacios educativos donde se van creando culturas, pues creo que podría ser que no circule los resultados de la agroecología solo en espacios académicos de alto nivel, sino que baje abajo, que baje a la masa, que baje a las poblaciones, pero principalmente campesinas, y a los agricultores, porque nuestras vidas, aunque no queramos aceptarlo, pues dependen de ella. Quien no come pan, quien no come papa, es producto de ese saber, no es como no nos hacen creer que es pura superstición, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hagamos un esfuerzo en esas dos líneas de comprometernos a hacer algo con ellos, con comunidades, en nuestras investigaciones, y también de ir bajando a los espacios de formación, considerando que la niñez y la juventud es un agente de cambio, es un agente de transformación, es un agente de conservación de cosas positivas que pueda haber, ¿no? Eso, Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Roxana. Y definitivamente las infancias y las juventudes, también sus diversidades, son una prioridad esencial, central en la agroecología, en los procesos transformativos, más allá de la agroecología, pero también en la agroecología. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tus vivencias, tu sabiduría.
para nosotros y nosotras ha sido muy importante que participes con tu voz de mujer agricultora, pero también académica. Así es que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, adelante. A ti las gracias por el espacio, la oportunidad y pues espero haber no ofendido a nadie y te agradezco infinitamente por este espacio para compartir estas pequeñas reflexiones que tenemos. Gracias. Gracias a ti, Roxana. Como equipo organizador estamos de verdad agradecidos y agradecidas contigo. Y bueno, con esto, con las presentaciones institucionales, con las presentaciones que hemos tenido, las ponencias el día de hoy, queremos agradecerles a todos y todas por habernos acompañado. Queremos decir también en buena hora por el inicio de este diplomado. Somos un equipo de las diferentes organizaciones de la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco, de la Universidad Católica Boliviana, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y de la Plataforma de Suelos, que estamos llevando adelante este proceso, un proceso que inicia hoy y que va a continuar, esperamos, por muchísimas gestiones. Y en este proceso, pues también nos han apoyado y particularmente para esta sesión nos han apoyado personas que están detrás de la cámara, a quienes también quisiéramos agradecerles. Una de ellas es Elsa María Huetocue, asistente de gestión de SOCLA, Laura Mendoza, diseñadora de la Plataforma Nacional de Suelos, César Molina, que es productor de streaming, también parte del equipo de SOCLA. Y por último, estaba dando los agradecimientos e intentando entusiasmar a todos y todas para el inicio de mañana. Pues mañana comenzamos con las sesiones y nuevamente muchas gracias por el trabajo conjunto que llevamos realizando. Este no es el esfuerzo de una sola persona, somos un equipo y vamos a continuar siendo un equipo como tal. También con las y los diplomantes, que son 32, de los cuales 2 son becarios, un campesino y una campesina, como parte de este proceso de inclusión y de encontrarnos desde las diversidades. Y estas becas son posibles con el apoyo de la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco, así es que agradecemos también ese apoyo y, como decía, estamos tejiendo de forma conjunta. Así es que, si les parece a mis colegas de la plataforma y de la UAC Tiahuanaco, podemos cerrar la sesión. Creo que ha sido un buen inicio y nos vemos mañana. Muchas gracias nuevamente. Felicitaciones a todo el equipo, ha sido un éxito y esperamos que mañana, con el inicio del diplomado, también logremos el mayor de los éxitos. Ha sido muy, muy educativo por nuestra colega y también por Altieri. Gracias, hasta pronto. A estas felicitaciones, como dije al principio, enhorabuena, pues mañana tenemos que empezar con pie derecho a las 8 de la mañana. Seguro al grupo van a enviar el link correspondiente, ¿no? Entonces, felicidades y en buena hora nuevamente. Gracias. Que han participado y gracias, doctora Georgina, gracias a todos, al doctor Sergio también, Roxana, a todos por su participación y que sea en buena hora y
Mucho éxito para todos los que van a participar de este diplomado. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Nos saludamos mutuamente, celebramos también y seguimos en el camino agroecológico. Buenas noches para todos y todas.